Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús había estado atendiendo a la gente después de que había bajado de la montaña donde enseñó a muchos. Había curado a un leproso, luego a un siervo de un centurión, a la suegra de Pedro. Luego hizo muchas curaciones al atardecer de ese día. Y entonces le dijo a los discípulos que fueran a la otra orilla del lago. Y es aquí donde todavía no se embarcan que irrumpe de manera sorpresiva un personaje importante. Se trata de un escriba, identificables perfectamente por su manera de vestir, gente experta en la ley, que sabían interpretar lo que la palabra decía, y como muchos otros escribas, sentía por Jesús simpatía, consideraba que valía la pena seguir a Jesús, y por eso es que se le acerca. Pero, ¿qué es lo que hacía un escriba? La misión de un escriba era el equivalente a un abogado de hoy. Cuando lo consultaban, él podía obtener un salario. Su futuro era humanamente promisorio. Podía obtener, aparte de su salario bien cobrado, bien pagado, un respeto, un reconocimiento en medio de la sociedad. Cuando Jesús le responde, le quiere abrir los ojos para que sepa qué es lo que le espera si él quiere seguirlo. Es cierto que por Jesús siente admiración, está bien impresionado, pero Jesús es alguien que habla con mucha claridad. Le hace abrir los ojos y le describe plásticamente el futuro que le puede esperar con él. ¿Qué le dice? Este quiere seguirlo en calidad de maestro, quiere ser su discípulo y él está disponible a ir a donde quiera que Jesús vaya. Su libertad la pone en manos de Jesús porque los maestros eran itinerantes. Él está dispuesto a todo eso, no le importa cuánto haya que caminar y qué tan lejos haya que ir. Pero Jesús le dice: Las zorras tienen madrigueras. Una experiencia muy práctica, muy conocida en la época de Jesús. La gente vivía en el campo y veía con frecuencia las zorras aparecer con toda la calma del mundo, a veces en la tarde, a veces de día, pero provenientes de sus refugios. Estos animales silvestres, salvajes, salían solo a cazar, a comer, pero volvían a un lugar seguro donde se protegían también de otros animales de presa. Y luego le dice que levante la mirada a los cielos y contemple a las aves del cielo, esas de las que habló Jesús ya antes, que no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Esas también tienen su casa. Al atardecer reposan en sus nidos y al amanecer salen de sus nidos para buscar qué comer. Pero le dice: el Hijo del Hombre, yo, este hombre que tú ves, es lo que le quiere decir Jesús, lo que ante sus ojos es un simple ser humano, no tiene ni siquiera un lugar donde reposar su cabeza para descansar. No es propietario de nada, no tiene una casa. Mientras que para el escriba
hay mucho futuro humanamente como una promesa. Puede tener su familia, puede tener su propia casa, donde reposar, descansar como estos animales, pero más cómodamente. En cambio, con Jesús, todo es pobreza, es falta de seguridad material. Todo el camino de Jesús, toda su historia es ir recorriendo por todas partes los pueblos y las aldeas, renunciando a una casa, a una familia, a la comodidad, a la seguridad. Así que, con esta respuesta que Jesús le dio, no sabemos qué fue lo que sucedió con este escriba, si siguió a Jesús o no lo siguió. Es cierto que San Lucas después nos habla que Jesús tiene 72 enviados. Solo el Señor sabe si este escriba supo tener la valentía, la decisión para seguir a Jesús en esas condiciones de pobreza, de privación de lo necesario, con tal de conseguir la vida eterna. Pero Jesús habla con toda claridad a este personaje y no lo hace caer en la fantasía y en la emoción de ver cómo lo sigue la gente, cómo Jesús es atractivo para todos. En ese mismo pasaje se nos cuenta que otro personaje intervino en la escena antes de partir hacia la orilla del lago. Se trata de un discípulo. Es uno de entre la gente presente que de algún modo ya ha querido que Jesús sea su maestro y se ha hecho su discípulo. Pero se le ocurre pedirle a Jesús un permiso. Y el permiso es algo legítimo porque lo que pide es la autorización para ir a cumplir con el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y entre los deberes de honrar a un padre no solamente es obedecerlo cuando se es niño, cuando es grande se debe tener el cuidado de atender a sus necesidades hasta el último momento de su vida, atenderlo, darle finalmente los auxilios necesarios hasta que se desenlaza su vida en el final, en su muerte. Y este está pidiendo el permiso de ir a sepultar a su padre. Es posible que su padre esté ya enfermo, que esté por morir, que se sienta ya que su vida se está apagando, y él considera que lo que está pidiendo no es nada extraordinario y que no tiene un motivo Jesús para privarlo de ese derecho y esa obligación. Pero, ¿qué es lo que sucede? Jesús le da una respuesta que, igual que al escriba, lo zarandea, lo simbra y lo hace pensar. Porque le dice Jesús: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. No sabemos si el papá de este hombre ya estaba muerto y había solamente que sepultarlo, si tenía que esperar a que finalmente su vida llegara a su final y luego ya poder darle la necesaria sepultura. Lo cierto es que Jesús le da una respuesta que pasa por encima del cuarto mandamiento. Le dice: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús no pasa solamente por encima del cuarto mandamiento en su exigencia. La respuesta que Jesús le está dando dice que aquel que no siga a Jesús puede considerarse un muerto y que es preferible seguir a Jesús, que es más importante, que es prioritario ir con él que dar la sepultura a un padre de familia. Habrá quien le dé sepultura a este padre de familia al que este hijo no puede atender por seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús es mucho más importante que cumplir el cuarto mandamiento. Y estas exigencias del Evangelio deben hacer meditar en serio a aquellos que quieren ser discípulos de Jesús, que deben estar libres para seguir a Jesús en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar,
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.